Como supongo que el que más y el que menos ya tiene cierta experiencia, incluso puede manejar comandos clásicos de red, lo que voy a hacer ahora va a ser mostraros una tabla con equivalencias entre los comandos, digamos, obsoletos y la nueva versión de los comandos de red que vamos nosotros a utilizar. Uno de ellos es pues el comando ARP, ya sabéis que se suele utilizar para, mediante ese protocolo de ARP, asociar una IP y una MAC, una dirección MAC. Aquí lo que vamos a hacer es hablar de IP, que va a ser un comando fundamental ahora porque es muy potente, lo han englobado ahí prácticamente todo. Y le vamos a preguntar por el vecindario IP-N, ¿de acuerdo? Esa sería la manera más abreviada. Luego puedo poner la palabra completa, que es algo que se va a poder hacer en todos los objetos. Ya lo voy a explicar un poco más adelante. El ifconfig, que ya lo hemos explicado un poco por encima, se va a sustituir también por la herramienta IP, en este caso sobre los objetos de direcciones o de link de las tarjetas, o incluso también con IP-S para las estadísticas. Netstat, para la información de las conexiones, va a tener tanto IP route, si lo que queremos son las tablas de enrutamiento, que también las tenemos aquí, pero sobre todo SS. SS sería el comando más equivalente a netstat. También podemos utilizar algunos comandos específicos compatibles con opciones de netstat. Y route sí que se sustituye también por IP-R, ¿vale? IP route, que también lo podríamos poner. Por lo tanto, como veis, fundamentalmente la más poderosa herramienta va a ser IP y luego también SS para poder sustituir netstat. Por lo tanto, vamos a empezar ya a hablar del comando iproute2, que se abrevia por IP. Como digo, lo primero es que se suele decir que sustituye el ifconfig, route y ARP, pero tenemos que conocer la manera en la que funciona porque varía un poquito. En principio al principio de la sintaxis ponemos el comando IP, luego las opciones que suelen variar cómo va a funcionar, pero lo importante es que lo que ponemos a continuación es el objeto, ¿de acuerdo? El objeto nos va a distinguir varios grupos fundamentales sobre los que vamos a actuar y sobre ese objeto qué vamos a hacer y los argumentos necesarios para realizarlo. Por lo tanto, fundamental conocer sobre qué objetos vamos a trabajar. Link lo que hace es permitirnos configurar los elementos físicos o lógicos de la red, ¿de acuerdo? Es decir, las interfaz de red, nuestra tarjeta de red, nuestro dispositivo Wi-Fi o lo que sea. En cuanto a las direcciones, IPv4 o 6 fundamentalmente, entonces yo tendré que poner la palabra reservada address, ¿vale? Lo que hace es manejar direcciones asociadas a los diferentes dispositivos. Fundamentalmente, como digo, IPv4, IPv6 en un futuro teóricamente próximo. ¿Qué puedo hacer? También trabajar con el vecindario, ¿vale? Como hemos visto antes, que es lo más parecido a ARP. Luego puedo trabajar con las rutas, con las reglas de enrutamiento y también sobre las propias tablas de enrutamiento con el comando route, ¿vale? También vamos a ver cómo añadir, eliminar, ver las tablas, etc. En cuanto a los túneles IP, ya esto es quizá un poquito menos común, pero tenemos la palabra túnel y también con cuestiones de multienlace, etcétera, que las he dejado aquí las últimas porque digamos que son un poquito más específicas, como el tema este de mroute para borrar o modificar lo que es el enrutamiento multienlace. Y por último, si yo quiero monitorizar el estado de los dispositivos, puedo también utilizar un conjunto de herramientas sobre el objeto monitor, ¿vale? Las que yo destacaría, como hemos dicho anteriormente, pues son principalmente las 5 primeras, incluso role puede ser un poco menos común. Link, address fundamentales, también route para las tablas de enrutamiento y neighborhood podría ser un poco para información también específicas sobre protocolos ARP, ver cómo está funcionando, si nos contestan las tablas que tenemos o si las queremos borrar, etcétera. Y luego pues cosas más específicas como las últimas 4 que hemos visto.
Vamos ya con comandos específicos, ¿vale? Para que veáis cómo funciona. Por ejemplo, si yo quiero activar o desactivar una interfaz de red, pues ¿qué voy a hacer? Primero el comando IP, le voy a decir sobre qué objeto voy a trabajar, link, ¿vale? Sobre las interfaz y luego pongo qué quiero hacer. Pues si lo que quiero es establecer en una interfaz determinada, ¿qué va a hacer? Y puedo ponerle up para activarla o down para desactivarla, ¿vale? Entonces son los pasos que tenemos que hacer. IP, aquí irían las opciones, en este caso no lleva, sobre qué objeto y el comando que le pongo con los parámetros correspondientes para que funcione. En el caso de activar o desactivar ARP, pues es parecido, simplemente en este caso lo que le digo es que el dispositivo va a ser este de aquí y lo que le voy a decir, la característica que le voy a activar o desactivar, en este caso es ARP, con on le activo y con off será desactivo. El tema de ver direcciones IP, que es prácticamente lo que más se utiliza porque es muy socorrido, ver qué dirección tengo, pues si la tengo bien, la tengo mal, cambiarla, en qué red estoy, etcétera. Podríamos decir IPv ADDR show. También podría poner la palabra completa address. Otra cosa que tiene IP es que abrevia de distintas formas las palabras de los objetos, ¿de acuerdo? Entonces, la forma más abreviada de decir address es solo con la A, ¿vale? De tal forma que se suele utilizar también mucho esta orden de aquí, que es IP, con una opción que es -C, que la vamos a mostrar después, para que nos coloree la información y es súper útil porque la vista nos va directamente, sobre todo a la IP, si la queremos destacar sobre el resto de información. Y entonces, si yo le pongo address con la A y ya no ponerle ningún parámetro, lo que nos muestra es toda la información de las direcciones de las interfaces que tenemos en el sistema. En el caso de querer añadir, ¿vale? Un inciso que quiero hacer es que puedo añadirle varias direcciones de internet, varias direcciones IP, bien privadas o públicas, lo que sea, a una interfaz de red y puedo añadirlas y borrarlas. Por lo tanto, en un momento determinado yo podría tener varias y eso es importante tenerlo en cuenta porque si solo quiero que tenga una, pues tendría que asegurarme con add la que yo quiero y si tiene varias, quitarlo con del. Por lo tanto, como decía antes, IP puedo poner ADDR, también podría poner A y luego vendría lo que voy a hacer sobre ese objeto, que es añadir esta dirección. Como veis, ya utilizamos la notación CIDR para ponerle también la máscara de red y ponemos que se va a ver afectado el dispositivo en P0S3, ¿de acuerdo? Por lo tanto, voy a añadir esa dirección a este dispositivo o voy a borrar esa dirección a este dispositivo. Si lo que quiero es ver tablas de enrutamiento, pues IP sobre el objeto route y lo que quiero es show, ¿vale? Pues eso me la mostraría. Para añadir, pues parecido a las direcciones IP, ya veis que más o menos intentan estandarizar lo máximo posible. El comando IP, el objeto, ¿qué voy a hacer? Pues lo que voy a hacer va a ser añadir esa dirección a la tabla de enrutamiento y le voy a decir por qué lugar tiene que salir vía esa puerta de enlace y qué interfaz de red se va a ver afectada, ¿vale? En caso de borrar, pues no necesito ponerlo todo porque como yo solo voy a tener una dirección, se supone una dirección de red distinta, pues le digo que esa se borre, ya se borraría de todos los lugares de la tabla donde ya la tuviera configurada. Y importante también definir la puerta de enlace predeterminada, ¿vale? Esto viene así definido también en el temario oficial y yo lo que haría sería IP route at default. Aquí estaría ahora la parte importante, ¿vale? Si no hay ninguna regla que se cumple, por defecto se va a enviar a este lugar de aquí, a esta puerta de enlace.